¿Qué tal, amigos y amigas? Qué placer estar con ustedes compartiendo y hablando de política con P mayúscula. Sobre todo hoy, después de que ha pasado una jornada electoral donde yo espero que usted haya ido a votar en su comunidad. Y aquí continuamos con el programa como lo hacemos todos los domingos a las 8 de la noche. Y hemos invitado a un diputado de nuestra Asamblea Legislativa, a don Antonio Ortega Gutiérrez, diputado del Partido Frente Amplio, a conversar sobre el acontecer nacional y la gestión en la Asamblea Legislativa. Antonio, qué placer tenerlo aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias a usted, don Claudio. Un saludo a toda su respetable audiencia y es un honor para mí estar en este programa. Decíamos ahora que cómo está el ambiente nacional ayuno, espacios de análisis político, de debate, indiferentemente de las posiciones ideológicas, creo que hace falta. Y me parece, arriesgándome a hacer una hipótesis, que la involución democrática que vivimos actualmente debe ser consecuencia de los pocos espacios para el análisis político que hemos tenido. Sí. Entonces, para mí es un placer estar en este programa. Hombre, muchas gracias. Y lo que estás diciendo, sobre todo en el caso de la televisión. En radio sí hay bastante, Sí, de pero en acuerdo. televisión sí estamos muy ayunos de programas de análisis político. Bueno, ya regresamos con don Antonio aquí en Noches sin Tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio El Pízaro Toya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Gracias por continuar en nuestra sintonía y en esta conversación que vamos a tener con el diputado don Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio. Antonio, vos sos una persona joven, pero ya con un bagaje político que seguramente te va a permitir contestar esta consulta que te hago. Yo vengo diciendo, puedo tener diferencias ideológicas con el Frente Amplio y seguro en algunos temas hasta muy radicales. Pero cuando yo analizo la gestión política, cuando analizo el control político y la dedicación del Frente Amplio en esta Asamblea Legislativa, yo le he catalogado a esos 6 diputados como la mejor fracción, independientemente de que yo tenga diferencias en algunos proyectos o en algunas ideas que plantean. Pero en la gestión, sobre todo en el control político, me parece que es una gestión muy apropiada y muy oportuna. ¿Qué ha cambiado? Porque vos fuiste vicepresidente nacional del Frente Amplio, fuiste secretario general del Frente Amplio. Bueno, antes de ser diputado del 2014 al 2018, eras asesor legislativo. Sí. Y esa fracción del 2014 y 2018, en palabras populares, fue un desmadre. Y eran alrededor de 8 diputados, y 9 diputados. ¿Qué ha cambiado? Porque parecía, en esta introducción larga que te hago, parecía que el Frente Amplio, para tener una buena gestión, tenía que tener solo un diputado, Merino o Villalta, pero cuando había más de uno, se desvirtuaba la gestión. ¿Qué ha pasado para que ahora
siendo 6, estén haciendo una gestión tan oportuna desde la perspectiva de lo que ustedes plantean? Creo que tomamos nota de lo que sucedió en esa fracción y cómo nos castigó el electorado en el 2018. En el Sí. 2018 solo sacamos un Nos diputado devolvió al origen. después de tener 9. Y el partido en ese momento, yo era secretario general, vivió momentos muy duros con respecto al tema de su organización, al tema también de su financiamiento, etcétera, etcétera. Y nunca dejamos detrás o de lado el tema de la introspección. En primer lugar, porque había que buscarla a veces, pero a veces la gente te la gritaba. La propia afiliación y la propia gente en la calle te decía cómo ustedes pudieron hacer eso. Entonces creo que hemos logrado tomar nota, hemos logrado aprender de esos errores. Y también le digo otra cuestión a propósito del 2014, el 2018. Nuestro estatuto, en su artículo 9, habla de que pueden ser candidatos a puestos de elección populares o candidatas personas que vengan de organizaciones o movimientos sociales. Y el Frente Amplio se llama ecologista, feminista, derechos humanos. Entonces, en el 2014, digamos que torpemente, fue un error, pero digamos fue una elección entendible, el partido apostó porque todos sus primeros lugares, y más abajo inclusive, fueran personas en su gran mayoría que provenían de los movimientos sociales, no necesariamente del riñón del partido. Y creo que eso nos pasó la factura, porque si bien logramos tener gente que venía del mundo ambientalista, del mundo sindical, del mundo de la cultura, una vez ahí ya vimos lo que sucedió. O sea, eso evitaba el trabajo en conjunto, llevaban en particularidades, eso es lo que te entiendo. Sí, y hubo tentaciones después de esa fracción, en ese proceso de introspección que hicimos en el 2018, de volarse ese artículo, es decir, nunca más ese artículo. Yo estuve en contra porque creo que ese artículo es, vamos a ver, es un poco la realidad o el espíritu de por qué queremos ser el Frente Amplio. Cuando Merino lo funda en ese contexto, pero creo que no hay que llevarlo a la ortodoxia o a lo drástico que se llevó en el 2014, porque se llevó prácticamente todas las personas, no eran del partido, la única que era del partido era Patricia Mora, presidenta del partido, y bueno, ya sabemos lo que sucedió. En el caso nuestro, actualmente, la mayoría venimos de una trayectoria a lo interno del partido, lo que no quiere decir que sea la receta mágica, pero bueno. Pero qué interesante también, porque está el hecho de que aquella fracción seguramente tenía un promedio de edad que superaba los 50 o 55 También años. tomamos nota de eso. Y esta es una fracción que debe andar en un promedio de edad como la edad tuya, de unos 34, 36 años. Entonces, es interesante también ver cómo la madurez política no solamente la dan la edad, sino que también la actividad que se ha desarrollado en el campo político. Bueno, yo le agradezco a la Asamblea Nacional del partido de aquel entonces, que a mí me eligió con 27 años para ser secretario general en el 2017 y creo que hemos tratado de permear eso. ¿Qué papel juega José María Villalta hoy en día en el Frente Amplio? Porque Bueno, se siente poco, ¿verdad? Se siente poco públicamente, pero digamos que en materia técnica, en materia legal y en materia política es una persona que está muy presente. Él forma parte de la comisión política del partido por ser ex candidato presidencial y es una persona que sin duda alguna está muy presente como en ese trabajo de carpintería y también de análisis. Lo cierto es que para efectos de los focos mediáticos ha estado más ausente. Yo creería que debería estar más presente, pero bueno, se respeta la decisión de cada quien. Entremos a un tema que a mí me parece que es importantísimo, y sobre todo siendo vos diputado por la provincia de Cartago. Inclusive en el 2011, estudiando un poco de tu vida, encontré que había sido miembro de los movimientos que luchaban por el nuevo hospital de Cartago. Ese hospital de Cartago, 2011 estuviste vos en esos movimientos, y 13 años, 14 años, resulta que no ha avanzado. Y hay una gran molestia que lo vimos en esta semana con manifestaciones en las municipalidades de Cartago, del ciudadano, de cómo se ha manejado desde la Caja Costarricense de Seguro Social, en el caso de la señora Marta Esquivel, y por el propio presidente de la República, el tema de ese hospital de Cartago, que es una promesa vieja. Y
en honor a la verdad, no encuentra uno al presidente tan comprometido como si lo ha estado, por decir algo, en Ciudad Gobierno, con el tema del Hospital de Cartago, más dentro del marco de la gran problemática que hemos vivido en estos días con el tema de salud, donde también el gobierno ha demostrado, el Poder Ejecutivo, una gran ineficacia en el tema del agua para el cantón de Tibás, Goicochea y Moravia. ¿Qué pasa con esa edificación, con ese hospital que los cartagos tienen décadas de reclamar? Uno quisiera no creer que este gobierno, digamos, es incompetente. Digamos que uno dice, bueno, es incompetencia, pero creo que es muy difícil a estas alturas, ya casi cumpliendo 2 años, eh, diagnosticar cuál es la diferencia entre la incompetencia y el dolo. Yo creo que con respecto al hospital de Cartago, al principio yo creía que efectivamente había un razonamiento, habían otros criterios, había, digamos, una decisión o una preocupación genuina con respecto al hospital. Ya pasando los meses y pasando todos los estudios y la información que se le ha puesto sobre la mesa a la señora ministra y al señor presidente, eh, simplemente no lo quieren hacer. Hay gente que dice que no lo quiere hacer porque quieren hacer en otro terreno que tiene que ver con gente de financistas de campaña. Yo no sé si eso es cierto. Hay gente que dice que no lo quiere hacer porque lo que les interesa es seguir privatizando, tercerizando la salud. Eso no me consta, pero lo cierto es que no lo quieren hacer. Y la situación que está viviendo la provincia de Cartago es una emergencia no solo provincial, sino nacional, porque genera un colapso en el hospital Calderón Guardia por los tratamientos que no se pueden hacer en el Max Peralta, pero también para la zona de Los Santos, que recibe a las personas Servicios. con el agravante de que el hospital de Cartago es el único hospital, o más bien que la provincia de Cartago no tiene clínicas que puedan dar el servicio auxiliar como sí sucede en otras provincias, que a Alajuela está el hospital de Alajuela, que está el hospital de Heredia, pero hay otras clínicas en los cantones que pueden dar. En Cartago no, en Cartago solo tenemos el hospital Max Peralta. Max Peralta de Cartago, y la situación que se vive ahí es un drama a cielo abierto, y he dicho, no es fácil decir esto, que este gobierno, por acción y por omisión, es cómplice de las muertes de los cartagineses y del deterioro de la salud. Imagínense que el hospital no cuenta con las posibilidades de atender a una persona que tiene un infarto. Tiene que ser trasladada desde el hospital hasta el Calderón. Usted, no tengo que decirle cómo es la Florencio del Castillo, que también es otra promesa que lleva décadas en Cartago. Pues imagínense que la hora de vida, la hora dorada, así le dicen en el mundo de los médicos, al tiempo que una persona que que es víctima de un ataque cardíaco pueda ser atendido para que no muera o para que no tenga consecuencias. Esa hora obviamente se va. Si estamos hablando que la persona se le traslada desde Paraíso, desde Cervantes al hospital, y ya después tiene que trasladarse hasta el Calderón en presas de hora y media. Le pregunté a la señora Marta Esquivel que qué era la hora dorada, no sabe qué es. Le pregunté cuántas personas caben o para cuántas está hecha la sala de emergencias. Está hecha para 70 personas, no sabía. Le pregunté cuántas personas atendían a veces por día, 700 personas al día. Le pregunté por la gente que se muere en los pasillos esperando una camilla, tampoco sabía. Entonces yo creo que no hay ningún interés, y lo digo con un profundo dolor, porque uno quisiera no tener que hacer control político sobre estos temas, porque son mis amigos, es mi familia, son seres humanos los que están padeciendo. Sí, y ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Peralta, inclusive tiene una unidad que dirige el doctor Sánchez Cabo, que es para prevenir el cáncer gástrico y demás, que es el único que hay en el país, la única unidad de esa, y hacen un trabajo extraordinario. Pero vos hablabas ahora del lote y de la preocupación. Ese lote fue adquirido en el 2013, en el Huarco. Yo te decía que vos habías participado como miembro de la gente preocupada por ese nuevo hospital. En los últimos meses, la justificación que ha dado doña Marta Esquivel, el propio presidente de la República, es que ese lote era de la familia Figueres. Hace 40 años, parece. Sí, ¿qué relación encontrás vos en eso? Porque fue comprado en el 2013, efectivamente. Yo sé que los Figueres tuvieron muchas propiedades en la zona de Ochomogo para adentro, pero ese es el mayor problema, fue que
se hizo un favor, se pagó un sobreprecio, ¿qué pasa? Porque lo importante es el terreno, y ese terreno tiene visto bueno, tuvo visto bueno el Ministerio de Salud, de la Comisión de Emergencias, Secretaría Técnica, perdón, Nacional, los geólogos han aprobado, la Cámara de Construcción ha aprobado el terreno. ¿Dónde está el problema de la adquisición de esa propiedad? ¿Sí sabe qué es lo que sucede, don Claudio? Que si el gobierno dijera, bueno, fue de la familia Figueres o fue de la familia esta, y al mismo tiempo dice, ya que estamos viendo que la licitación se hizo a oscuras, que se inflaron los precios, uno dice, bueno, no, pero decir que es de la familia Figueres es como tirar un chisme. Sí. Estamos con un gobierno de chismes. Si ellos tiraran al momento que dicen eso, las razones por las cuales creen que hubo un proceso turbio, sí, nosotros somos los primeros en llevarlo. Nuestra fracción históricamente ha sido una investigación, ha sido un control político muy fuerte en materia de investigación. Pero aún más, se lo pongo, don Claudio, usted ahora señalaba todos los estudios que ha pasado el hospital. Hasta la misma, al riñón de la Caja de Seguro Social, la Gerencia de Infraestructura y Tecnología ha dado el visto bueno en varias ocasiones. Digamos, construyamos el hospital ahí e investigamos esa compra. Y si tienen que hacer una investigación, si tienen que ir a juicio, los jerarcas que supuestamente facilitaron la venta, que se haga, lo podemos hacer paralelo. Lo que pasa es que no dicen dónde está el delito, lo que tiran es un chisme. Y lamentablemente, a propósito de lo que decíamos ahora, en un momento de involución democrática, en un momento donde la gente solo lee el titular, y obviamente muchos se quedan solo con el chisme. Bueno, eso es un problema del Ejecutivo y parece que ya se volvió más un pleito de gobierno con actores políticos que ha dejado por fuera a los ciudadanos, que al final de cuentas es lo que importa. Pero en ese marco, en ese mismo marco, cuando usted tiene que hacer la lectura de la relación que ha tenido la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo, ya casi a 2 años, el próximo mayo vamos a cumplir 2 años de la actual administración, parece que no es factible o que no se ha dado esa buena relación entre los poderes de la República, los más políticos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es carencia de habilidades del presidente, de la ministra de la Presidencia. ¿Qué sucede para que a la fecha no tengamos esa consonancia dentro del marco de las divergencias que siempre hay en política, pero que no haya esa coincidencia en un proyecto nacional o que no lo venda el proyecto nacional el presidente de la República, que en muchas ocasiones los ha golpeado muy duro a ustedes los diputados y después de que les pega una cachetada, va y les tiende la mano? Entonces eso de un garrotazo y una zanahoria como que no le está funcionando mucho al presidente de la República. Sí, eso es propio de un agresor. Quien actúa así en lo privado o en lo público es alguien que agrede. En nuestro caso, lo que le puedo decir a propósito de su balance, que me parece que está atinado, yo siento que ellos en los primeros meses entraron con la estrategia de tratar de invisibilizar a la Asamblea. Esto seguro porque no se han leído la Constitución y no sabía que la Asamblea es necesaria para un montón de cosas. Eso fue como lo primero. Y lo segundo, digamos, esa estrategia. En segundo lugar, desconocimiento. Digo, es que pasan muchas cosas, pero este fue el primer gobierno que inició con un periodo extraordinario. Sí. Que era un reclamo que hacían todos los que habían pasado por el Ejecutivo. Sí, la necesidad de poner la agenda desde el arranque. Donde convocaron en esos primeros meses de nada. Cosas diminutas. Entonces creo que eso se mezcló con una Pilar Cisneros que entendió cuál era el rol de la negociación, seguramente 8 meses después, y intentó tratar a los diputados, primero de sus fracciones, y a los otros diputados, y seguramente a nosotros como jóvenes también, intentó tratarlos como subalternos. Entonces, la negociación de ellos era más o menos, o el intento de negociación era más o menos a patadas. Entonces se mezcló el mundo del desconocimiento, de la estrategia de echar para abajo la Asamblea y que el presidente brillara, y tercero, 0 tácticas y 0 formas. Creo que al finalizar el 2022
entendieron que estaban en un error, que no iban para ningún lado, y ahí trataron de tejer algunos lazos y remediar esa situación. Entonces ya, digamos, ya Pilar Cisneros sabe que no tiene que insultar a todas las fracciones para después ir a negociar, que era lo que hacía al principio, y eso lo cambió, y creo que lo que sucede ahora es un equipo no coordinado. Yo he hablado con presidentes y con ministros que quieren sacar adelante este país, y ellos son los primeros que sufren cuando de parte del Ejecutivo se golpea la mesa, porque a la larga ellos son los que tienen que recibir las consecuencias de eso en la negociación diaria de presupuestos, de proyectos y todo lo demás. Entonces yo creo que ahora hay como una bipolaridad a lo interno del Ejecutivo. El gobierno, el presidente, yo creo que no quiere hacer más. Es un presidente que prefiere el relato que los datos. Y ya probó las mieles de las fake news, ya probó las mieles de la posverdad, y está como contento con eso. Y hay jerarcas, sí me puedo decir que hay diputados, inclusive creería que la propia Pilar Cisneros, que puede tener intereses genuinos para que cosas sucedan, pero quien manda yo creo que no tiene mayor interés. Porque lo que nos estás diciendo es que mientras unos están construyendo, el presidente de repente en un berrinche, en un mal día, sale con posiciones inoportunas y arruina todo ese ajedrez que ya se ha estado montando en busca de buscar coincidencias. ¿Alguna vez la fracción legislativa del Frente Amplio, toda en conjunto, se ha reunido con el presidente de la República en privado? Sí, antes de asumir, nos reunimos 4 diputados. Creo que en esa ocasión no pudo estar ni Priscila ni Ariel por temas de distancia, todavía no habíamos asumido, pero ya estábamos electos. En esa vez estuvo doña Paola Nájera, su jefa, en ese momento, doña Pilar y doña Natalia. Pero era como electos los dos, tanto él como presidente. Sí, como usted. todos estamos electos. Sí, pero no en el ejercicio En del el ejercicio presidente. no, hubo una segunda, sí, con toda la fracción ya en casa presidencial, digamos que a mediados del año 2022. ¿Y los resultados después de esa reunión? ¿O fue una reunión de protocolo? Yo ya a estas alturas ya no sé qué es una reunión de protocolo, porque uno valora mucho el tiempo que tiene y el país tiene urgencias. Sí le digo que por lo menos nosotros creíamos que íbamos a tener muchísimas más coincidencias con este gobierno en materia de justicia tributaria, porque así lo dijimos, porque así nos lo dijo él y porque así lo verbalizamos, y lamentablemente no ha sido el caso. Pudimos coincidir con el tema de la lista gris, nada más con eso, pero con respecto a nuestros proyectos que pretenden generar justicia tributaria y que las personas, digamos, evasoras o los que eluden tengan menos posibilidades, y que fue una bandera del gobierno, y que si usted escucha a Pilar Cisneros, ella dice, pero volviendo a lo mismo, ellos prefieren el relato que el dato, a la hora de aterrizar una iniciativa no. Entonces, sí, creo que esas reuniones con el presidente no llevaron a un buen puerto. Porque... Es que te pregunto por lo siguiente, porque no sé, a principios de esta semana o a finales de la pasada, hubo una reunión que creo que promovieron un almuerzo. Sí, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y creo que también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y esa reunión a algunos nos dio la esperanza de que hay un giro de la posición de Casa Presidencial de tratar de acercarse a la Asamblea Legislativa. Me llamó la atención que la jefa de fracción de ustedes se retiró antes o no estuvo toda la reunión, pero... Sí estuvo toda la reunión, pero se retiró en el momento de la conferencia y eso. ¿Y qué les comentó ella? Ella llega con la ilusión de que pueda haber un punto de inflexión en el estilo del presidente y la relación con la Asamblea Legislativa, porque en esa misma reunión ahí está Natalia Díaz, que fue diputada, que es ministra de la Presidencia y que debería comprender a plenitud la necesidad de esa relación entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Viera que no hemos podido conversar al detalle como en reunión, pero nosotros nos reunimos los lunes y eso sucedió creo que el miércoles. El martes, sí, no sí, fue esta semana. Pero bueno, nosotros, obviamente fuimos con nuestra agenda, fuimos con los proyectos que nos interesan,
y parece que eso se logró, entregarle la agenda a don Rodrigo Chávez, a doña Natalia, a los demás jefes de fracción. De los detalles no estoy al tanto, no estoy al tanto, pero parece que van a ser unas reuniones que pretenden ser cada cierto tiempo, que se van a hacer. A propósito de lo que decía Natalia Díaz, lo que usted menciona, Natalia Díaz, al principio de este cuatrienio, me acuerdo que uno de los mensajes iniciales de don Rodrigo Arias, con el cual tenemos muchísimas diferencias, pero que le ponemos atención y con el cual debatimos y nos parece que es una persona respetuosa, él le mandó a decir públicamente a don Rodrigo Chávez que le diera capacidad de mando y de decisión a Natalia Díaz o al ministro o la ministra de Presidencia que pusiera. Dijo, un ministro de la Presidencia sin capacidad de decisión, sin empoderamiento, no es nada. no es nada. Y puso ejemplos. Creo que don Rodrigo Chávez no tomó nota de eso y doña Natalia Díaz, con la cual se tiene un trato muy amable, muy certero, de la cual tiene experiencia legislativa, lo que sí es cierto es que ella ni en los grandes temas nacionales y tampoco como en los menos tiene capacidad de decisión a la hora de una negociación en la Asamblea Legislativa. Y esto lo digo con mucho dolor, no es una forma de moverle el piso a doña Natalia, que le reconozco ciertas actitudes positivas, pero lo digo con mucho dolor porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces algunas reuniones, ya dado a los acontecimientos recientes, se va predispuesto a que es una pérdida de tiempo, porque al final el que toma la decisión no se digna aparecer en las reuniones y por lo general le da vuelta a los acuerdos que se toman. O ya la tiene tomada la O decisión. ya la tiene tomada y lo que querían era la foto. Interesante porque ahora vamos a hablar del tema, todavía no, pero interesante porque donde usted dice eso, se me viene a la mente de que en la reunión con la Contraloría no estuvo la ministra de la Presidencia. Habían otros ministros, pero no estuvo ella presente y uno se imaginaría que como coordinadora ante la Asamblea Legislativa, que es la jefa de la Contraloría, y como coordinadora de gabinete, uno se la imaginaría como una persona clave en esa reunión. Antonio, por acá recuerdo que usted vehementemente en la Asamblea Legislativa le pidió a Rodrigo Chávez combatir el fraude fiscal en su segundo año de labores, ya que en el primero no había hecho absolutamente nada al respecto, decía usted. Y decía que esperaba que se comenzara en este segundo año contra la corrupción. Y en el plenario usted ha sido duro, directo, en relación de temas de corrupción que siguen apareciendo. Se nos fue el segundo año de la gestión del presidente. ¿Le cumplió el presidente en la lucha del fraude fiscal? No. Lo que hubo fue un supuesto megacaso, ¿verdad? Que ya el tiempo nos dio a entender que era una sacada de clavo, ¿verdad? Que era una sacada de clavo con un enemigo político, personal o no sé. Y no, en lo concreto hay una serie de iniciativas del Frente Amplio y de otras fracciones para combatir el fraude fiscal, eso que desangra y que tiene asqueada a la población, y que don Rodrigo Chávez tuvo el apoyo de un montón de personas por ese discurso, diciendo que los ricos tienen que pagar y que, en fin, digamos, él se subió en ese discurso en campaña. Y en las primeras reuniones que tuvimos, de la boca para afuera, habían coincidencias, pero para efectos de las convocatorias de los proyectos en periodo extraordinario, no hemos visto el cacao, ¿verdad? Y sin cacao ya sabemos que no hay chocolate. Entonces sí, no ha cumplido el presidente, lo que hace que tome fuerza más esa tesis de que el presidente lo que tiene, más que un deseo de justicia social, es un deseo de venganza con algunos sectores de este país por situaciones no sé de qué índole, si personales, no sé, pero no hay un deseo de justicia social, de retribución de la riqueza, de distribución de la riqueza, que es en lo que nosotros creemos. Pero hay un actor también que debería ser determinante en eso y que debería, así como usted le pedía al presidente o don Rodrigo Arias también, de que le diera la fuerza y la potencia a la ministra
Natalia Díaz, también es cierto que el ministro de Hacienda en ese tema particular, don Nogui Acosta, que ha sido cuestionado por diversas situaciones y que se salvó por un pelito de una llamada de atención fuerte de la Asamblea Legislativa, debería estar también muy involucrado en ese tema de la lucha contra el fraude fiscal. Sí, yo creo que don Nogui, como ministro de Hacienda, más que como jerarca, me parece que es un profesional que, digamos, se pone a servicio en el término más estricto del gobierno de turno. Es decir, me parece que él no tiene mayor interés en contradecirle al presidente Chávez, como tampoco tuvo mayor interés de contradecirle a Carlos Alvarado cuando era viceministro. Entonces creo que yo no podría esperar de don Nogui otra posición que no sea la de don Nogui el ministro, ¿verdad? Otra cosa es hablar con don Nogui la persona, no he hablado nunca con él fuera de ese ámbito, pero don Nogui el ministro no podemos esperar una línea diferente a la del gobierno, a lo de los grupos que dirigen el gobierno. Entonces, no creo que el ministro de Hacienda en este caso quiera permear un estilo personal. También lo recuerdo usted en ese tema de corrupción, con palabras muy fuertes, con la diputada Cisneros, la que usted nombraba antes, cuando quiso pasarle factura al Frente Amplio por temas de corrupción, donde usted le dijo literalmente que para referirse al Frente Amplio antes debía lavarse la boca. Y era esa participación suya tuvo mucha resonancia en el ámbito político por la vehemencia con que usted le reclamaba a ella no meter al Frente Amplio en problemas de corrupción. Sí, sí, sin duda, porque estamos hablando, y que no se entienda como que es una pretensión de censura, digo, para hablar de las finanzas del Frente Amplio, usted, señora, debería, porque entre otras cosas, nosotros ahora en octubre vamos a cumplir 20 años, nunca se nos ha investigado por malversación, nunca se nos ha llevado a un juicio, mucho menos nunca se nos ha condenado. Más bien nuestros manejos de recursos son ejemplares a lo interno del Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos normalmente de un 96 para arriba de porcentaje de retribución de la deuda siempre por la manera que la manejamos. Entonces, para serles sincero, creo que fue un exceso quizás de mi parte en el calor de ese momento, ver como doña Pilar, que estaba contra la espada y la pared por digamos, esa estructura de corrupción que se estaba abriendo frente a sus ojos, de la cual ella había sido partícipe o además seguro no había hecho nada, estaba tratando de hacer operación en barrio. Entonces mi reacción fue en esa línea, seguramente pensándolo, ya no usaría esos términos, pero sí creo que debería de tener un poquito de vergüenza antes de querer meter al Frente Amplio dentro de la canasta de partidos que se han robado del erario público, entre otras cosas porque créame, don Claudio, si nosotros nos hubiéramos robado un colón del 2004 hasta la fecha, no creo que ningún medio de comunicación hubiera tenido ningún tipo de misericordia para sacarlo en titulares. Y bueno, dice usted que tal vez debió haber usado otros términos en aquel momento. En esa misma comparecencia suya, usted los acusa a Yapilar y al presidente de querer acabar con el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay elementos de campaña donde también ellos denotaban buscar siempre debilitar al Tribunal Supremo de Elecciones, que como lo he dicho ya en este programa en otras ocasiones, fue el que les cuidó al final de cuentas el voto a doña Pilar para ser diputada y a Rodrigo Chávez en 2 vueltas para ser presidente. Pero no tenían fiscales. No tenían fiscales, pero siempre ponen en duda al tribunal. Y recientemente con este partido, aquí Costa Rica manda, ha pasado algo similar. ¿Mantiene usted esa tesis de que ellos, ya no sería el Partido Progreso Social Democrático, porque al final de cuentas ya no sabemos ni cuál es el partido del presidente y doña Pilar, pero mantiene esa tesis de que el grupo más cercano al presidente y a doña Pilar quieren acabar con el Tribunal Supremo de Elecciones? Porque eso es una denuncia suya muy fuerte. Recordemos que el tribunal nace en 1949 como uno de los hijos más prometedores de esa lucha que se dio en el 48 por la limpieza del sufragio
en nuestro país y por la defensa de la democracia. Sí, digamos que cuando se dice acabar o matar al Tribunal Supremo de Elecciones, que nadie se imagine que es que van a poner unas bombas o que va a haber Sí. una demoledora. A lo que me refiero yo es a credibilidad. vaciarlo de contenido. A vaciarlo de contenido, a quitarle independencia, a someterlo, a amenazarlo, que es lo que han hecho los autoritarismos en el mundo. Y ahora con la nueva ola de populismos de ultraderecha, conservadores, aclaro que no solo los autoritarismos son monopolio de la derecha, también la izquierda ha tenido y tiene autoritarismos, pero en el caso puntual de los autoritarismos populistas de derecha, hay un manual. Es el manual de Donald Trump, es el manual de Bolsonaro, es el manual de Milei, que entre otras cosas empiezan a decir, ese tribunal va a fallar en contra de nosotros, va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude. Y cuando te das cuenta se meten a la Asamblea Legislativa o se meten al Tribunal Supremo de Elecciones. Y hay una similitud, hay una similitud en los discursos, hay una similitud en las intenciones y tristemente también hay una similitud en el público meta, en la carne de cañón de gente, que es una mezcolanza entre un conservadurismo cultural y religioso, con un negacionismo de la ciencia, con un gente que está siempre constantemente con el mundo de las conspiraciones. Entonces sí, efectivamente aquí tienen ese manual, lo quieren hacer, no han podido hacerlo y creo que no podrán, pero está dentro de sus... Imagínese el presidente, don Claudio, y con esto cierro la idea, el presidente, no sé cómo, tal vez como 5 ocasiones se ha metido en tema de política electoral. Así es. Como en 5 ocasiones diciendo, no, es que por... Lo cual es prohibido. Eso es prohibido. Y como 5 ocasiones lo ha hecho, y pues bueno, yo sí creo que ellos quieren... Bueno, doña Pilar ahora en diciembre pasado dijo que el Tribunal Supremo de Elecciones había hecho un golpe de Estado Eso fue terrible. político, algo así. Claro, terrible declaraciones. veamos lo que ha dicho Bolsonaro, lo que ha dicho Donald Trump. Era defendiendo al partido que Costa Rica manda. Y en esta semana ha renegado del partido que Costa Rica manda, ¿verdad? Después de primero castigó al tribunal por la incapacidad que tuvo el partido que Costa Rica manda para su inscripción, ella defendiéndolo a este partido, y resulta que ahora reniega de ese partido y maltrató innecesariamente al Tribunal Supremo de Elecciones. Usted hacía una referencia ahora, Antonio, muy interesante. Hablaba de Bolsonaro, hablaba de Trump y hablaba de Milei. Al Frente Amplio, usted fue vicepresidente, fue secretario del Frente. Ahorita soy vicepresidente. Todavía sigue siéndolo, bueno. Y también es diputado. Al Frente Amplio siempre se le relacionó mucho con otras dictaduras o con otras posiciones radicales de izquierda, mucho con Venezuela, mucho con Nicaragua, especialmente con esos dos países. Ha cambiado un poco la percepción, porque hubo momentos que uno sentía que a ultranza el Frente Amplio defendía a algunos gobernantes, nada más fijándose que eran de izquierda, no sé si estaban haciendo las cosas bien o mal. Creo que hubo errores, nos pasaron la factura y tomamos nota de esos errores. También hubo cambios, Yo particularmente soy de una nueva generación, respeto a muchísimas personas de izquierda, del progresismo histórico, pero digamos yo no me siento referenciado o teniendo una obligación, digo entre comillas, o una lealtad a ningún líder, a ningún país, a ningún tipo de gobierno. Entonces creo que eso hace que quizás las nuevas generaciones estemos con menos peso, y podamos señalar las contradicciones, o en el caso de Nicaragua, inclusive también en el caso de Venezuela, las barbaridades que ocurren ahí. Creería que la izquierda, y no voy a hablar de nueva izquierda porque puede sonar eso como muy eslogan, como si estuviera queriendo vender una Coca-Cola al estilo de la campaña de Luis Guillermo Solís. Creo que la izquierda actual, la izquierda contemporánea, está a lo interno con ese debate, y no es casualidad que la mayoría de partidos y países de izquierda, con gobernantes de izquierda,
gran mayoría estén y hayan condenado lo que está pasando en Nicaragua. Lo que está pasando en Nicaragua. Entonces yo creo que en buena hora el propio pensamiento de izquierda, el pensamiento crítico, el pensamiento progresista y las propias necesidades democráticas están señalando las barbaridades que hacen países que se hacen llamar de izquierda. Yo no creo que Daniel Ortega tenga nada de izquierda, porque ahora estamos hablando aquí fuera de micrófonos de cómo ahí hay un pacto donde él se encarga de la política, los empresarios hacen lo que les da la gana, seguramente recibe tajada, y es así como está Nicaragua encerrado en ese círculo vicioso. Yo no sé qué tiene de izquierda eso, pero bueno, el partido le ha pasado factura a eso. Lo que sí le digo, don Claudio, y yo con esto cierro la idea, de nuestra parte procuramos no tener un discurso fácil de ningún contexto. Los contextos internacionales son complejos, los países a los que hablamos tienen una complejidad. El tema de Venezuela, con solo el hecho del petróleo, ya da cualquier cantidad de intereses. Son países que tienen ejércitos, que a su vez son otro poder. Entonces, digamos, de parte nuestra, vamos a tratar de no repetir eslogan de un lado o del otro, panfletos de un lado o del otro, lo que puede generar que a veces se te quiera decir, mira, es que estás simpatizando con eso, porque no decís el eslogan que dice el otro, pero yo creo que nosotros también tenemos que hacer un ejercicio a la inteligencia y disputar el razonamiento. Es decir, el tema de Venezuela no se puede discutir sin ver la historia de Venezuela, sin ver lo que significó el gobierno de Chávez para la distribución de la riqueza en un momento, para el tema del petróleo, de cómo esto movió geopolíticamente al sur. Es decir, no podemos hacer ese análisis, y los intereses de Estados Unidos, no podemos hacer ese análisis sin mencionar eso, pero tampoco nos podemos hacer de la vista gorda de la violencia a los derechos humanos, de cómo se ha destruido la democracia, porque tampoco esa es la idea. Antonio, hoy se desarrollaron las elecciones municipales, cantonales. No tenemos, estando aquí en el programa, todavía la información, pero ¿aspiraban ustedes a varias alcaldías? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, acabada esta elección municipal, siempre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo empiezan a tener problemas porque empiezan ya los fuegos de cara al 2026. Se supera el 2024 las municipales y lo que viene a primar en la mente de los partidos políticos es el próximo proceso electoral del 2026. Entonces, la primera pregunta en relación a qué resultados aspiraban vos como vicepresidente del Frente Amplio es la primera pregunta. Y la segunda, dentro de esos mismos fuegos electorales, en mayo, viene la elección del directorio de la Asamblea Legislativa. El Frente Amplio puede tener buenas relaciones con Rodrigo Arias, regulares, puede tener respeto, pero el Frente Amplio siempre vota por el Frente Amplio. No siempre, en este periodo sí. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo ve esos dos temas? ¿Cómo ve, pasando este periodo, lo que viene en la Asamblea y en el país? Y también, ¿a qué aspiraban en las elecciones municipales, donde todavía no han tenido mucha suerte en los procesos anteriores? No, en estas elecciones tuvimos una presencia mayoritaria dentro del gran área metropolitana, en las zonas rurales y costeras. Nos ha costado más y no hay una presencia, por lo menos no tan grande como en los otros lugares. Qué curioso, uno se imaginaría que por ahí podría haber más, lo fuimos, más representación. Lo fuimos, ¿verdad? en el 2014 José María Villalta quedó en segundo lugar en Punta Arenas, en Guanacaste y en Limón, ganándole el PAC, Johnny Araya de primero. Pero creo que a propósito de lo que estamos hablando, se ha perdido de una manera u otra el apoyo de esos sectores y por el contrario ahorita estamos recibiendo el apoyo de sectores más de la GAN, de sectores medios. Obviamente no nos complace quedarnos ahí. La apuesta tiene que ser con esa Costa Rica empobrecida, que es donde está sufriendo, todos los males del mundo están ahí. Pero bueno, volviendo a su pregunta, creeríamos que podríamos dar lucha para ganar en municipios donde vamos en coalición, por ejemplo en Belén con el partido PIBE y en Montes de Oca con gente de Montes de Oca, y quizás apostamos a poder ganar algunas otras municipalidades dentro del gran área metropolitana, pero siendo realista también apostamos en muchos lugares a poder tener el contrapeso y el brazo que dan los regidores o las sindicaturas. Vamos a ver cómo nos va. ¿Y el primero de mayo? Primero de mayo.
fíjese que cada vez a don Rodrigo Arias le va a costar más sumar eso. La vez pasada le costó. Hasta Rodrigo Chávez le quiso Sí, pero ¿qué le bajar costó? el piso. ¿Verdad? Le costó, digamos, forzar a toda su fracción para que votara a favor del trámite abreviado en jornadas 4-3. Que eso fue un fracaso político porque además de tenernos tarde, noche y día Meses en eso. en el plenario, la sala constitucional se lo trajo abajo porque el proyecto estaba mal presentado desde su propio camino. Entonces, eso fue un fracaso político, fue un desgaste de las relaciones, fue un desgaste físico, inclusive, y eso fue lo que don Rodrigo negoció a cambio de los votos de Progreso Social Democrático. Interesante porque me estás diciendo, si te leí bien, que Rodrigo Arias no solamente tiene que aglutinar votos fuera de su fracción, sino que tiene dificultades a lo interno de su fracción. Por supuesto, y creo que más le va a costar cada vez más eso, porque volviendo a una Pilar Cisneros, que digamos trata mal a todos los, ya menos, ¿verdad? Pero que la tónica era los primeros días tratar mal a todos los diputados, a todas las jefaturas de fracción, cada vez más, y ceñida, digamos, con el Frente Amplio y también con Liberación, cada vez más en su propia fracción le va a costar más a don Rodrigo, sobre todo a esos diputados que han sido víctimas de la hostilidad de este gobierno y doña Pilar, decirles, mira, nos vamos a poner de acuerdo para llevar este acuerdo con el Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que cada vez le va a costar más a don Rodrigo. Aunque la relación de Pilar Cisneros y Rodrigo Arias no es la relación de aquella época cuando doña Pilar era periodista. Ahora hay una relación muy amigable entre ambos. Sí, es más cordial, pero no es lo mismo de doña Pilar con algunos diputados de Liberación. Cierto. Del propio Liberación. Entonces, a eso se le suma por lo menos el efecto pasado, que fue esa negociación por la jornada 4-3, que fue un fracaso. Es decir, entonces don Rodrigo Arias ahorita tiene que convencer a los de Liberación de que tienen que acordar con el Ejecutivo porque están los 9 votos o los 8 votos del Progreso Social y los de la Unidad y Nueva República que también andan por ahí afines al gobierno. Y vos que estás ahí tratando de tener la información, vos que estás ahí, ¿qué figura de Liberación podría tener interés en presidir la Asamblea Legislativa? ¿A quién ves tentado con esa presidencia? Si usted me pregunta a mí, yo creería que la figura debería ser una mujer, por justicia histórica y porque este es el Congreso con mayor paridad. Ahí nos quedan 8 o 9 diputadas de Liberación. Sí, pero yo creo que no necesariamente tiene que ser de Liberación. No, pero yo te preguntaba cuáles, porque debe haber alguien. Liberación, sabiendo que tiene 19 diputados, sabe que tiene un poquito más de posibilidades de... un poquito el camino más allanado para la presidencia. Yo te preguntaba que si estabas viendo a alguien, porque por ejemplo aquí en este mismo programa, Vanessa Castro, de la Unidad, había dicho que sí, que ella tenía ya lo ha dicho, un interés de presidir y lo mismo que decías vos, que por justicia creía que ahora le correspondería a una mujer presidir, que ya don Rodrigo llevaba 2 periodos. Estoy seguro que hay figuras como Eli Feinstein o el mismo Fabricio, que para su currículum, para seguir vigentes en campañas electorales, pensando en el 2026, les gustaría también tener la posibilidad de presidir. No sé si tendrán la fortaleza, sus fracciones, de poder lograrlo, pero digamos que hay varios actores. Pero también, Antonio, pensando en ese 2026, me pongo a pensar en el presidente Rodrigo Chávez, a quien al final de cuentas es posible que lo que más le convenga es que continúe Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea, porque le ponen mesura a pesar de lo que disvaría muchas veces el presidente Chávez. Don Rodrigo le pone mesura al Parlamento. Está también la figura de doña Gloria Navas, que ha estado como vicepresidenta, pero lo que me pongo a pensar es que este directorio, particularmente el tercer año, porque ya el cuarto año es como que el tobogán ya va de final, pero este tercer año, que es clave para el presidente, para las agendas que vos planteabas que le habían llevado al presidente, se requiere alguien que tenga la mesura, el conocimiento para ese equilibrio entre las fracciones y sacar los proyectos de gobierno y de las fracciones, y que la Asamblea Legislativa no termine en un show politiquero, en un fuego cruzado de cara al 2026. Sí, sin duda alguna, y creería, don Claudio, y espero
que no me entierren en cajita blanca, creería, digamos, que hay vamos a ver, hay un bloque opositor, más que opositor, preocupado, más que preocupado, digamos, de manera genuina lo que está sucediendo, y creería que obviamente el tema de la mesura, el tema de la experiencia, el tema de las buenas relaciones es fundamental para eso, y creería que un bloque opositor bien construido podría inclusive brincarse el tema de la necesidad de que sea necesariamente alguien de Liberación Nacional, por el tema de la aritmética de la cantidad. Porque me parece, y usted sabe muy bien que para efectos de la negociación política no necesariamente 1 más 1 suman 2, es decir, hay personas que no necesariamente tienen las fracciones más grandes, pero pueden tener el tacto, la legitimidad para afrontar eso. En el caso de don Rodrigo Arias coincidieron las dos cosas. Sin embargo, yo sí creería como una máxima, digamos, que se deberían de poner el nombre de mujeres sobre la mesa para esa valoración. Se nos va el programa, Antonio. No quiero dejar pasar la oportunidad, porque inclusive usted lo habló ahora de una agenda que le llevaron al presidente de la República. ¿En dónde ve el Frente Amplio en esa agenda? ¿Cuáles son los temas prioritarios que el Frente Amplio está planteando en esa agenda para este o para los 2 años? Serían ¿qué? Alrededor de 24 y 3, 27 meses que queda de la actual administración y que también les quedaría a ustedes como diputados. ¿Dónde quieren concentrar la agenda país? Sí, entre otras cosas, en la justicia económica, en la justicia fiscal, el tema tributario. Nos parece que hay personas que están pasando hace tiempo de la clase media para abajo. Correcto. Hay personas que no aguantan, y creo que es necesario un pacto social. A propósito de doña Vanessa, me voy a permitir parafrasearla. Ella habla lo he escuchado a usted hablar también del déficit social o del déficit humano que hay en este país y que nadie habla. Doña Vanessa también habla del tema de que el componente social se nos ha ido. Está el componente económico, está el componente... Sí, es una visión economicista lo que permea toda hoy día. Aquí hay personas que se han quedado atrás y que se han quedado rezagadas y que están teniendo hijos que a su vez se están quedando atrás. Ve lo que el presidente de la República se vanagloria de las cifras macroeconómicas, porque si va a las microeconómicas, la pobreza y el deterioro de la situación de muchos costarricenses, clase media y baja, se está agravando cada día más. Sí, cualquier economista sabe, o cualquiera que lea un poco de economía sabe que aumento en la riqueza no es igual a distribución de la riqueza. Hay países que son muy ricos, pero están terriblemente desiguales. Entonces, en una serie de iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de políticas económicas y sociales para fortalecer, digamos, los diferentes sectores que se están quedando atrás. No voy a decir otras organizaciones, pero el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y diferentes organismos que no creo que nadie crea que son de izquierda, durante la pandemia dijeron lo que le costaba a un país que una persona saliera de la pobreza cuando caía en la pobreza. A Costa Rica, sacar a las personas de la pobreza y una familia de la pobreza le cuesta mucho y a veces no lo logra. Entonces lo que nosotros queremos es que eso pare, que paremos de que la gente siga cayendo en la pobreza para poder también sacar a las otras personas, y eso tiene que ver con temas sociales. En el caso suyo tiene el sesgo de ser sociólogo. Sí, tengo ese sesgo. Para concentrarse todavía más en social. Tengo ese sesgo y viera que me preocupa, porque ese sesgo hace que esas cifras que a veces los economistas o el presidente se vanaglorian, cuando uno ve la situación con sus amigos, sus propios familiares, en sus barrios, cuando visita una comunidad, uno ve el deterioro económico que está viviendo las personas. Antonio, muchas gracias por sacar el ratito para venir a Noche Sin Tregua. Siempre estamos aquí cuando usted desee, don Claudio. Muchas gracias y un saludo a su respetable audiencia. Muchas gracias. Y a ustedes los espero en 8 días en ese compromiso que siempre tienen los domingos a través de Ticavisión o en nuestro canal de YouTube con la política con P mayúscula. Un abrazo.
el nuevo libro del politólogo Claudio El Pízaro Toya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.